que desconectar y para... Bueno, no sé si están todos de acuerdo con que la grabe. Si me dan autorización. Sí, profe, mejor porque Sí, después la profe, podemos rever. Mejor. Perfecto. Ahora sí, entonces. Les comparto entonces pantalla. Les voy a ampliar un poquito este preci. Ahí está. Bueno, ¿alcanzan a ver? Sí, ¿no? Vamos a ver si pongo esto acá. Ahí está. Bueno, un poco la idea, como les decía en un inicio, es que les vaya compartiendo la relatoría de un proceso diagnóstico, como les decía, de un proceso diagnóstico y de las intervenciones que se llevaron a cabo respecto a una situación clínica y educativa. Es decir, que trabajamos tanto con la familia, con la niña, por supuesto, que es quien manifiesta la sintomatología, por una dinámica familiar específica, que se las voy a compartir, y cómo esa sintomatología afecta fuertemente a lo que es su inserción en el ámbito educativo, ¿no? Cómo le afecta a la niña y cómo le afecta también a la familia, pero directamente en relación a la niña. La niña se llama Jimena, yo se los puse allí entre paréntesis, ¿sí? Y les voy a comentar, ¿no?, que la primera entrevista la tuve con la mamá de Jimena, quien hace la solicitud de realizar una consulta psicológica. La hace por motus propio, no es que hay una derivación de parte de la institución educativa, y lo que ella expresa en esa primera consulta, en esa primera entrevista, en donde ella concurre sola, la mamá, es que ella desde hace aproximadamente 1 mes y medio, su hija, Jimena, está presentando muchas resistencias para concurrir a la institución educativa. Ella está sumamente preocupada porque ya habían pasado 2 meses aproximadamente que habían comenzado las clases, y a partir de ese segundo mes, la nena, que hacía ya 1 mes y medio, en un inicio había empezado a presentar síntomas muy livianitos, la mamá no le había prestado mucha atención, ¿no?, a lo que había empezado a manifestar Jimena, o sea, empezó a comentar como que no tenía muchas ganas de ir a la escuela, muchas veces decía que le dolía la cabeza, otras veces que le dolía la panza. Ella en un principio, la mamá, pensaban que eran como excusas, bueno, no tendrá ganas hoy de ir a la escuela, tendrá ganas de quedarse, de jugar, ¿no?, de que hagamos algo, ¿no? O sea, un poco lo relacionaba con eso, pero a medida que fue avanzando el tiempo, esa resistencia, esto se los repito así en términos de la mamá, resistencia, a concurrir a la escuela se hizo muchísimo más grave. Grave porque al momento de la mamá hacer la consulta, la nena no estaba yendo a la escuela, ¿sí? ¿Qué es lo que cuenta la mamá respecto a lo que venía pasando, ¿no?, en este último tiempo? Que la nena, en este último tiempo digo porque es cuando la nena presenta más cantidad de síntomas. O sea, no solamente más cantidad, sino intensidad. Muchas veces cuando nosotros evaluamos lo que son los síntomas, ¿sí?, nada más que eso, evaluación de síntomas, una de las cosas que nos resulta muy significativo es esta cuestión de, bueno, ¿cuál es el quantum del síntoma que expresa o manifiesta un niño o una niña? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces los chicos no tienen ganas de ir a la escuela, y eso no es un síntoma, ¿sí? Porque esto que les decía anteriormente, tienen ganas de quedarse a jugar, porque hay alguna situación en la casa, ¿no?, que amerita esas ganas de ese niño, esa niña, de no ir a la escuela y sí quedarse en la casa, infinidad de cuestiones. Entonces, una de las cosas que se evalúa respecto a la sintomatología es cuál es el quantum, ¿sí?,
porque mucho de lo que nosotros diagnosticamos como sintomático es esperable que suceda en un niño. Vuelvo a repetir, como por ejemplo la asistencia o no asistencia a la institución educativa. Lo que cuenta entonces la mamá con respecto a la sintomatología es que unas cuadras antes de ir o de estar yendo, ¿no?, a la escuela, la nena empieza a llorar fuertemente, a repetir que no quiere entrar y se queda como paralizada, ¿sí? Su cuerpito no se inmoviliza, ¿sí? Y que ante tal acontecimiento, ¿no?, ella ha decidido, inclusive el papá también, directamente no enviarla, porque lo que ellos están observando es mucho sufrimiento de la nena, de Jimena. Esto sucede tanto con la mamá como con el papá, es indistinto, ¿sí? O sea, todos estos síntomas que se expresan en la nena es con cualquiera de los dos que la lleve, a la institución educativa. Yo pregunto un poquito respecto a cómo está en el colegio, Jimena. Entonces la mamá me contesta que nunca tuvo dificultades en el aprendizaje, este año tampoco. La nena está cursando 4º grado, cuando la mamá hace la consulta, y tiene 9 años de edad. Me cuenta además que es una nena muy prolija, que siempre lleva las tareas completas a la escuela, o que cuando vuelve de la escuela su cuaderno es impecable, copia absolutamente todo, hace mucho hincapié en el orden y la prolijidad de la niña, ¿sí? Pero al margen de eso es una nena que nunca ha expresado dificultades de aprendizaje. Por otro lado, en cuanto a lo que es su grupo de pares, en cuanto a la afectividad, ella lo que supone que está todo bien en la escuela, que siempre fue con el mismo grupo de compañeras y de compañeros, que los comparte a ese grupo de amigos, ¿no?, o de compañeros y compañeras, desde el jardín de infantes, siempre ha ido a la misma institución educativa. Y lo que me resta preguntar, no sé ustedes qué están pensando en este momento, tiene que ver con qué es lo que está pasando en la casa, o qué es lo que puede llegar a estar pasando en la casa. Yo lo pregunto directamente, si ha pasado o ha sucedido algo en el ámbito familiar. En general, en general. Entonces allí la mamá se empieza a angustiar, ¿no? Yo noto enseguida, ¿no?, su rostro que cambia, su expresividad, y lo que me cuenta es que ella y su marido están atravesando una crisis muy importante en este momento. Yo le pregunto, bueno, si me quiere contar qué es lo que está sucediendo, y me cuenta justamente sobre una infidelidad que ella vivió, y que desde ese momento, desde ese episodio a la fecha, ella está muy tensa, está muy dispersa. Me cuenta que tiene poca disposición o predisposición para realizar las tareas del hogar. Está todo el tiempo pensando en ese episodio de infidelidad, y a partir de allí cambia su estado de ánimo, me dice la mamá, que tiene ganas de salir con sus amigas, ¿sí?, que no lo quiere como ni ver al marido, que quiere salir, que quiere ir a bailar, que quiere ir a cenar, que quiere salir a la noche, ¿sí?, que no quiere estar en su casa. Que por el momento no puede elaborar, me dice que no sabe si no puede o no quiere elaborar lo que sucedió. Yo pregunto sobre, bueno, si está teniendo diálogo con el marido, si siguen viviendo en la misma casa, ¿no? Más que nada estas preguntas yo se las hago para evaluar cuánto está impactando toda esta cuestión a nivel de pareja en la psiquis de Jimena. Me dice que el papá sigue viviendo, obviamente así, ¿no? Obviamente con ellas,
que el padre quiere mantener a toda costa la relación con ella, y que en reiteradas oportunidades le ha pedido perdón, ¿no? En donde, dice la mamá, ella se da cuenta que él es consciente de esa equivocación, pero que ella no le sale todavía, por lo menos ahora, perdonarlo. Bien. Yo le pregunto un poco si me quiere contar, me pregunto no, yo le pido a ver si quiere ella contarme sobre ese episodio de infidelidad. Lo hago por dos motivos, ¿no? Uno, para ver un poco el dinamismo de esa pareja, ¿no? Hombre-mujer, y por el otro lado el nivel de registro que está teniendo esta mamá respecto a lo que está sucediendo y cómo eso impacta también en la vida de la niña. Lo que me cuenta, porque tenía, y esto también es muy importante, que ella pueda tener un desagote de su emocionalidad, de su carga emocional, ¿sí? Hay cuestiones en donde ella está muy ensimismada, ¿no? Se supone como hipótesis que es parte de la elaboración, de este proceso de elaboración, entonces ese ensimismamiento, ¿no? Es resultado de esta elaboración. Pero en ese ensimismamiento hay un efecto muy importante en la niña, ahora lo vamos a ver. Yo le pregunto esto, si me quiere contar respecto, relatar un poco cómo fue este descubrimiento de la infidelidad, así como ella habla mucho en términos de lo que descubre, ¿no? Lo que va descubriendo. Entonces, inmediatamente me empieza a contar que el papá es viajante, el marido, ¿no? Era viajante, que durante la semana, es decir, de lunes a viernes, el papá no está en la casa porque justamente se dedica a vender para una empresa muy importante, una empresa que no es de Mar del Plata, que es de otra ciudad, de otra localidad, y de lunes a viernes está viajando por diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. Pero ella lo que empezó a notar en el último tiempo es no solamente le descubre, ¿no? Que en sus camisas hay como un colorcito que ella creía que tenía que ver con un rullo, con una base de maquillaje, ¿no? Empieza a sospechar porque cada vez que le lava esta prenda, la camisa, las camisas de trabajo del marido, se encuentra con esos colores, ¿no? Y nunca dice nada. Y también lo otro que nota es que el maletín de trabajo que suele usar el marido, en el último tiempo lo cerraba con llave. Lo que hizo un buen día, ¿no? Esta mamá, es agarrar la llave de ese maletín y abrirlo, y allí se encuentra con una carta, no con un mail, ni con un mensajito de texto, ni con un WhatsApp, no, una carta bastante picante, ¿no? En donde ella cierra de alguna manera todos estos indicios previos que venía sospechando con este descubrimiento. Y allí, con esa carta en mano, bueno, tiene una conversación con el marido, que en un principio medio que lo niega, después lo desdice, después le dice que tiene razón, que no fue nada y que le pide perdón, ¿no? Eso fue un poco el episodio de infidelidad que me transmite, que me comparte la mamá, con muchísima carga de angustia. Ella lo que me dice además es que va a seguir viviendo en la misma casa, ¿sí? Hasta que ella tome una decisión, pero que ahora ella no podía tomarla, ¿sí? Que estaba muy confundida, ¿no? Como la había dejado muy perpleja esta situación. Yo pregunto,
sobre la niña, ¿no? qué es lo que ella está viendo, ¿no? Si ellos tienen discusiones, dice que constantemente están teniendo discusiones, porque él se quedó sin trabajo, ¿sí? No sabe muy bien ella, ¿no?, cuál ha sido el motivo por el cual él se queda sin ese trabajo, que era un trabajo muy importante, tenía un ingreso bastante importante, pero de un día para el otro, de un tiempo para el otro, lo anotician que no iba a continuar trabajando en la empresa. Así que en el momento que ella está realizando esa consulta por su hija, además estaba también buscando trabajo, porque tanto ella como él tenían que sostener los gastos familiares. Esto es lo que me dice ella, ¿no? Obviamente que discuten, me dice, prácticamente todos los días, porque ella todo el tiempo le viene a la cabeza este episodio de infidelidad y por cualquier cosita se lo echa en cara. Y no mide si está o no están las nenas, porque tienen 2 hijas. Una de ellas, la mayor, que es Jimena, que tiene 9 años, y la hermanita menor, que le vamos a poner de nombre Martina, que tiene 5 años. Ella les decía, no mide si están o no las hijas ante estas peleas y discusiones, pero lo cierto es que la nena sabe que ellos no están bien porque pregunta. La nena pregunta por qué se están peleando, por qué se pelean. Y cuando ellos escuchan la pregunta de ella, directamente o automáticamente dejan de pelearse, pero no le responden a ella. O le dicen, no, nada, ¿no? Y cada uno sale por su lado, ¿no? Pero ella sabe, porque ha preguntado, que algo no anda bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien. Cuando ella me comenta el tema de que estaba buscando trabajo, yo un poco aprovecho a preguntarle, bueno, justamente eso, si era la primera vez que iba a buscar trabajo, ¿no? Cómo se estaba manejando con esa situación a nivel laboral, ¿no? Y ahí me comenta que en realidad ella trabajó desde muy jovencita porque la familia tiene una empresa familiar, una pequeña pymes, donde ella siempre desde muy chiquita, cuando iba a la escuela secundaria, siempre ayudó en esa empresa familiar. Y que de hecho no siguió estudiando, después de culminada la escuela secundaria, para justamente proyectar seguir trabajando en esa empresa familiar. Era su proyecto. El tema es que ella se pone, bueno, en pareja con el papá de sus hijas, se casa, sigue trabajando en la empresa familiar, y cuando queda embarazada de Jimena, su hija más grande, que es por el tema porque consulta, ¿no?, en esta primera entrevista, deciden, me dice la mamá, deciden ambos, papá y mamá, que ella no siga trabajando y que se dedique a la crianza de los chicos y obviamente a todo lo que tiene que ver con el hogar. La limpieza, el orden, la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Yo le pregunto, bueno, si esta había sido una decisión que ella la había tomado, ¿no? La había pensado fuertemente, ¿no? Y un poco lo que me responde es que después de pasado un tiempo ella se lo empezó a cuestionar, ¿no? Pero que, bueno, en un principio sí había sido una decisión de pareja. Y algo que me pareció muy interesante, que no sé si se los compartí acá en el Prezi, no, que una de las cosas que ella dice es, nunca antes
había vivido una situación así, ¿no? Este es uno de los comentarios textuales de la mamá. Nunca antes había vivido una situación así. Bien. Hasta aquí la entrevista con la mamá. ¿Me quieren hacer algún comentario, alguna consulta? Mercedes, yo te quería preguntar, me pareció entender que la consulta la hizo 2 meses posterior a que se iniciaron las clases, y hacía 1 mes y medio más o menos que ella estaba mal. Claro, Cecilia, es así. Empiezan las clases, pasan 2 meses, y a esos 2 meses la nena empieza a tener síntomas, que al principio eran síntomas livianitos, ¿sí? Y se fueron obviamente acrecentando los síntomas en cantidad y en calidad. Pasó más o menos 1 mes y medio aproximadamente, y ahí hace la consulta a la mamá. Es decir, que había pasado 3 meses y medio desde inicio de clase. ¿Quedó claro un poco la secuencia? Sí, gracias. No, está bien. Bien. Yo les preguntaría, ¿no? Después de esta primera entrevista, donde la mamá me cuenta muchísimas cosas, ¿no? Donde ya podemos hacer alguna hipótesis. ¿Cuál sería el paso que harían a continuación? O sea, ¿qué otra cosa harían? Primera entrevista con la mamá, ¿cómo continuarían? La nena no está yendo a la escuela, ¿no? A esa altura ya no estaba yendo. Muchos síntomas, mucho sufrimiento, mucha ansiedad, mucha angustia de parte de la nena, ¿no? Además de toda, obviamente la sintomatología es la resistencia a ir a la escuela. Eso es lo que nosotros vemos desde lo fenomenológico. Ahora vamos a ver en cuanto a dinámica familiar qué es lo que está pasando, ¿no? Por otro lado, bueno, la nena está sufriendo, no está yendo a la escuela. ¿Qué cosas harían? ¿Con quién? ¿Cómo sigo en este proceso de evaluación? ¿Con el Poder papá? citar al padre. Sí. Citar al padre. A ver, digan, ¿lo pueden fundamentar por qué con el papá? Para tener otra visión de la dinámica familiar, no solamente la visión de la mamá. Perfecto. Para tener una visión, lo agendo. Tengo que tener una visión, y esto es fundamental lo que decís, Cecilia, de, bueno, qué es lo que está pasando con ese vínculo, ¿no? De la relación de pareja y de la relación parental, papá y mamá. ¿Sí? A mí me contó mucho la mamá de la relación de pareja, muy poquito respecto a la relación parental, acuerdos respecto a la crianza, acuerdos de qué hacer con la nena o con las nenas, porque ellos tienen 2 hijas. ¿Sí? Entonces necesito tener una entrevista con el papá, seguramente, y la voy a tener solamente con el papá, porque voy a ir respetando por el momento, o siempre lo voy a respetar, pero en este momento del proceso diagnóstico, esta situación crítica del padre y de la madre. ¿Sí? Pero no la voy a tener ahora la entrevista con el papá. También se podría pensar en solicitarle a la institución algún encuentro, alguna entrevista para poder ver qué ha sucedido antes de la decisión de ya no llevarla a la escuela por parte de los padres, qué acciones han tenido la escuela, o los Perfecto. representantes, si hay equipo, o tener como un encuentro a ver de qué intervenciones o qué es lo que se ha hecho con la familia y con la nena, ¿no? Desde el ámbito educativo. Perfecto, Sofía. Muy bien. O sea, yo tengo que tener un encuentro rápidamente con la institución educativa. ¿Por qué? Porque esta nena no está asistiendo a la escuela. Entonces, más allá de lo que haya informado la mamá, ¿no? Del padecimiento de Jimena, yo me tengo que acercar como profesional responsable del futuro tratamiento de esta niña, ¿no? Entre comillas,
para establecer algunos acuerdos con la institución educativa, para ver cuáles son los recursos de esta institución educativa en cuanto a cuánto va a poder acompañar en el proceso de recuperación de ella. ¿Sí? Entonces voy a tener una entrevista con la docente en la institución escolar. Pero rápidamente también tengo que tener una entrevista con la nena, porque está sufriendo. No le está pasando bien esta nena. Ya a esta altura, la gran hipótesis que tengo, ¿cuál va a ser? Y esto tiene que ver con la crisis de la relación de este papá y de esta mamá. ¿Sí? O sea, esto es muy fuerte, ¿no? Es una hipótesis muy fuerte, que esto es consecuencia de. Pero esta nena quedó triangulada. Si lo pensamos desde el modelo sistémico, quedó entrampada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vieron triangulación? Bueno, no sé si lo vieron en psicología clínica, triangulación, ¿no? Desde el modelo sistémico, cuando se triangula en la relación de padre y madre, no en este caso, padre y madre, queda metida en el medio, ¿no? En donde la nena, para poder sostener a esta familia, ¿no? Homeostáticamente, para que se sostenga esta familia unida, la nena se termina enfermando. La nena está haciendo, esta es mi hipótesis, la nena lo que hace es una sintomatología muy fuerte. ¿Sí? Esto desde lo sistémico, esta es mi hipótesis. Desde lo psicodinámico, bueno, la manifestación del síntoma de la niña está expresando algo de lo que está sucediendo en la relación parental. Pero la nena está sufriendo muchísimo, por eso, además de tener un encuentro, ¿no? Que depende obviamente, telefónicamente, lo que me diga cuándo puedo ir a la institución educativa, ¿no? Rápidamente la tengo que ver a la nena. ¿Sí? Entonces yo voy a establecer con la mamá un primer encuentro para que la traigan a la nena. Y por otro lado, le voy a informar a la mamá que me voy a poner en comunicación por todo esto que les acabo de explicar con la institución educativa para poder bueno, ir viendo, ¿no? ir construyendo algunos lazos, viendo los recursos que tiene la institución educativa para las intervenciones futuras. ¿Sí? ¿Algún comentario? Bueno, tengo la entrevista con la docente. Les voy a leer un poquito la entrevista con la docente que la tengo acá. Bien. Algunos datos, les voy a compartir algunos datos, como les puse ahí, significativos, ¿no? En la entrevista que tuve con la maestra, que enseguida que llamé por teléfono, una predisposición muy importante, ¿no? Me pidieron que si podía ir en el transcurso de esa semana, mejor. Y lo que hablé directamente con la docente es que, me cuenta la docente que Jimena es una nena súper excelente estudiante, excelente alumna, que es muy aplicada, que es líder en relación al grupo de compañeras con las que habitualmente está Jimena, muy aceptada, muy querida, que tiene alma de líder, dice la maestra, es muy solidaria, y si bien, dice la maestra, no es una estudiante brillante, más bien es una estudiante, una alumna, dice, tirando a promedio, por todas esas otras cualidades, ¿no? De cómo es afectivamente con sus compañeras y compañeros, es que muchas veces ella la ha elegido para ir a la bandera. A ella le llama mucho la atención, a la maestra, digo, ¿no? Mucho la atención lo que le ha pasado, cómo de un día para el otro Jimena deja de ir a la escuela, le llama eso mucho la atención, y que ante cualquier necesidad que tenga la familia desde el espacio terapéutico, la institución educativa se pone como al servicio para cualquier tipo de acción que se pueda llegar a realizar.
Y lo que me aclara es que en las últimas clases, ¿no?, que Jimena estaba concurriendo a clase, ella había observado que en la última hora, o en las últimas 2 horas, Jimena no se concentraba, no se podía concentrar, que la veía muy inquieta y que veía que no estaba como en el lugar, no se hallaba como en el lugar, como que estaba en otra. Bien, estos datos de lo que se refiere, ¿no?, la docente, estos datos son fundamentales. ¿Por qué? Porque a mí me dice o me está diciendo que desde la institución educativa voy a poder construir eso que les puse entre paréntesis, un contexto de colaboración, ¿sí? Esta predisposición que tiene la docente, o que expresa la docente, a mí me da la tranquilidad que el día de mañana, cuando vaya a realizar algún tipo de intervención conjuntamente con la institución educativa, la institución va a acceder a la misma. Después vamos a ver qué tipo de intervenciones se realizaron en donde participó la escuela, por supuesto. Bien. ¿Preguntarían algo más a la docente? ¿O les hubiera gustado preguntar algo más a la institución educativa? Bien, sigo entonces. Les cuento un poquitito, un par de encuentros que tuve con la niña, con Jimena. Jimena, bueno, es una nena muy simpática, ¿no?, muy despierta, ¿no?, muy vivaracha, ¿no?, muy vivaz, ¿no?, con ojitos, ¿no?, ¿no?, muy, les digo así, muy despierta porque, bueno, miraba todo, absolutamente todo, que es muy típico esto de los niños, las niñas con cierto monto de ansiedad, más allá de que era la primera vez, y esto pasa siempre, ¿no?, la primera vez que a mí no me conoce, el lugar donde yo trabajo tampoco lo conocía, por más lindo que sea y toda la onda que le pongamos, somos seres desconocidos. Entonces, bueno, siempre aparece ese monto de ansiedad, pero en el caso de Jimena, ese monto se nota que estaba más elevado, ¿no?, una nena que miraba absolutamente todo, unos ojos bien abiertos, ¿sí?, pero muy simpática, ¿no?, toda esta ansiedad llevada o acompañada con mucha simpatía, ¿no? Enseguida, bueno, se pudo construir un rapport, ¿no?, muy interesante, ¿no?, una nena que enseguida ese espacio lo tomó, ¿no?, se sintió indudablemente muy alojada, ¿no? Porque, bueno, cuando ella me empieza a contar, porque sabía para qué iba a la psicóloga, ¿sí?, una de las cosas que ella dice es que lo que le sucede cuando está yendo a la escuela es algo que ella no puede controlar, ¿sí? Es como que su cuerpito no le responde, no puede, ¿no? Se paraliza, se angustia, llora, ¿no? Es algo que no sabe qué le pasa y que no lo puede controlar. Es más, de hecho, una de las cosas que ella dice también es que quiere volver a la escuela. No es algo que ella quiere ir a la escuela, quiere estar con sus amigas, pero le pasa todo esto y no sabe por qué le está sucediendo. También habla, en esa primera entrevista, habla de lo que está pasando en la casa, habla de las peleas de sus padres, que no sabe por qué se pelean, qué es lo que está pasando, que antes no era así, ¿no?, que hace referencia a que no era así el clima familiar. Y algo que yo se los transcribí tal cual, ella me lo comparte, es que dice que tiene miedo que algo raro le pase a sus papás. Dice tal cual, tengo miedo que algo raro le pase a mis papás. Voy a dejar de compartir porque en un ratito se va a cortar y yo lo que hago es que, perdón, ahí está.
si no se me tilda la computadora. Por eso les dejo de compartir pantalla, porque si no, si dejo abierto el Prezi se me tilda después la pantalla, discúlpenme. Se corta y volvemos a conectarnos, ¿sí? Pero bueno, hasta acá la primera entrevista con Jimena, donde ella habla mucho sobre lo que le sucede, habla mucho de los síntomas que tiene, ¿no? Tiene un registro de lo que le está pasando, tiene registro de lo que está